Antes de iniciar con el video que traemos para ti esta noche, queremos recordarte que Frecuencia Paranormal también está disponible en las principales plataformas digitales de audio y podcast, tales como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Google Podcast y muchas más. Ahí podrás disfrutar en este formato todas las historias que subimos en este canal. Por favor, síguenos, te estaremos esperando. Frecuencia Paranormal. Buenas noches, amigos de Frecuencia Paranormal. Mi nombre es Daniel. Les escribo desde Tecomán y hoy quiero compartirles una de las experiencias más aterradoras que viví mientras trabajaba en un rancho muy cerca de aquí. En esos días me encontraba trabajando en el campo, entre cañaverales, manglares y plataneras. En ese sitio se contaban muchísimas historias extrañas. Decían que se escuchaban voces que no sabían de dónde provenían y por las noches se veían muchísimas sombras entre los árboles. Estas siempre fueron simples historias de terror para mí. Pero lo que me pasó una noche cambió toda mi perspectiva por completo. Era un turno nocturno, ya que debíamos quemar la caña para procesarla. El ingeniero nos había asignado tareas desde la medianoche, así que mi compañero y yo comenzamos a trabajar. Al principio todo parecía tranquilo, pero al poco tiempo descubrí que mientras estaba en aquel campo, siempre había una sensación extraña, como si alguien te estuviera observando desde la oscuridad. De pronto, mientras observábamos el fuego consumir la caña, vimos algo que nos heló la sangre. De entre las llamas salió corriendo una figura. No sé si era una persona o una sombra, pero estaba completamente envuelta en fuego. No gritaba ni parecía sufrir. Simplemente corrió hacia una palmera y luego se detuvo. Después, volteó a vernos. No alcancé a ver sus ojos, pero podía sentir la intensidad de su mirada. Eso me paralizó. Sentí que quería acercarse a nosotros, y el miedo fue tan grande que lo único que pude hacer fue correr. Mi compañero hizo lo mismo, pero nos separamos sin darnos cuenta, perdiéndonos entre las plataneras. Entre el caos, escuchaba mi propia respiración y los ruidos de las hojas al romperse bajo mis pies. No sabía dónde estaba ni qué dirección tomar. Solo quería alejarme de aquello. Finalmente logré salir del mangle y encontré a mi compañero. Los dos estábamos pálidos, temblando de miedo, y ninguno quiso hablar más de lo que habíamos visto. Pero a partir de esa noche, ya no podía soportar estar más ahí, y renuncié a los pocos días. Era incapaz de seguir en un lugar donde tantas cosas extrañas ocurrían, y es que pasaban un sinfín de cosas raras, fenómenos que fui descubriendo poco a poco. Los tractores se encendían solos a las 4 de la mañana, las herramientas desaparecían o cambiaban de lugar sin explicación. Y siempre había rumores de sombras caminando entre las huertas. Una vez, incluso, mientras descansaba recargado en un árbol de mango, escuché claramente que alguien me dijo al oído: «Ayúdame».
Yo llevaba los audífonos puestos y la música a todo volumen, pero aquella voz fue clara, como si estuviera justo a mi lado. Todo esto era muy escalofriante, pero la gota que derramó el vaso fue aquella figura que salió corriendo envuelta en llamas. Sé muy bien que aquel rancho guarda muchos misterios, y aunque ya no trabajo ahí, no he podido olvidarme completamente del terror que me provocó vivir todo eso. Estoy seguro de que hay algo más en ese lugar, algo que no entiendo y que prefiero no enfrentar de nuevo. Buenas noches, comunidad de Frecuencia Paranormal. Les mando un afectuoso saludo. Mi nombre es Betsua, aunque la mayoría me dice Betsy. Hoy quiero compartir con ustedes un suceso que me ocurrió hace 4 años, junto con otros eventos que impactaron profundamente a mi familia. Todo comenzó a inicios del año 2021. Cuando mi abuelito paterno comenzó a enfermar. Parecía ser una gripe común, pero el contexto de la pandemia hacía que todo pareciera mucho más peligroso y complicado. Él vivía en un pequeño pero hermoso pueblo llamado San Miguel Ameyalco, en el municipio de Lerma, Estado de México. Mi familia y yo solíamos visitarlo entre 1 y 3 veces al año, ya que nosotros vivimos en Monterrey, y el viaje en vehículo toma alrededor de 13 horas. Cuando mi abuelito enfermó, la posibilidad de ir a cuidarlo era muy baja, debido a las restricciones sanitarias y al riesgo que implicaba viajar en esa época. Por eso nos mantuvimos en contacto constante con 2 primas que vivían justo al lado de su casa. Ellos iban a visitarlo, lo cuidaban y nos mantenían informados sobre su estado de salud. Todo parecía estar bajo control, pero el 5 de enero del 2021 por la noche, toda mi familia hicimos una videollamada con mi abuelito. En esa llamada nos comentó que le estaba costando un poco respirar, pero insistió en que él estaba bien. Mi papá, preocupado, consideró viajar al día siguiente en autobús para cuidarlo personalmente. Sin embargo, mi mamá, mi hermana y yo no estábamos de acuerdo. Teníamos miedo que durante el viaje mi papá se expusiera al virus y se contagiara. Le pedimos que esperara un día más para evaluar cómo seguía mi abuelito y tomar una decisión más firme entre todos. Finalmente mi papá accedió y nos despedimos de mi abuelito con la promesa de llamarlo al día siguiente. Pero lo que nunca imaginé es que esa sería la última vez que escucharía su voz. El 6 de enero del 2021, día de los Reyes Magos, por la mañana recibimos una llamada que cambiaría nuestras vidas. Mis primas nos informaron que mi abuelito había fallecido. Fue un golpe devastador para todos nosotros. No podíamos creerlo. Ese mismo día preparamos nuestras cosas para viajar de inmediato. Sabíamos que el velorio sería en su propia casa, así que no perdimos el tiempo. Casi al anochecer, iniciamos el largo viaje hacia San Miguel Ameyalco. Mi papá condujo sin descanso durante las 13 horas que tomó llegar. En el camino nos enfrentamos a varios contratiempos,
incluyendo 2 accidentes en carretera que generaron un tráfico interminable. Pero finalmente, tras muchas horas, llegamos al velorio. El 7 de enero del 2021 fue uno de los días más tristes de mi vida. El dolor que sentía al despedirme de mi abuelito era indescriptible. Ese mismo día lo velamos y lo enterramos. Y aquí es donde comienza la parte paranormal de mi relato. Mi familia y yo decidimos quedarnos a dormir en la casa de mi abuelito, junto con otros familiares cercanos que también habían asistido al velorio. Quiero mencionar que en San Miguel Ameyalco hace mucho frío durante todo el año, pero en enero el frío es especialmente intenso. Esa noche nos acomodamos en una habitación cerca de la entrada de la casa, justo frente a la cocina. A la mañana siguiente, el 8 de enero, me desperté porque sentí ganas de ir al baño. Revisé mi celular y vi que eran las 8:45 de la mañana. Sin querer molestar a nadie, decidí ir sola. El baño estaba al lado de la cocina y el comedor, así que salí de la habitación y caminé rápidamente hacia ahí, tratando de no pensar en el intenso frío que sentía al salir de la cama. Fui al baño sin ningún problema, pero al salir me detuve en el lavamanos, que estaba fuera del baño, frente a un gran espejo. Mientras me lavaba las manos, levanté la mirada hacia el espejo, y a través de él fue entonces cuando lo vi. Ahí, sentado en una de las sillas del comedor, estaba mi abuelito. Tenía los brazos apoyados sobre la mesa y con las manos sostenía su mentón, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Tengo que aclararles que en vida era costumbre de mi abuelito levantarse muy temprano, bajar del segundo piso y sentarse en la mesa a esperar a que toda mi familia se despertara para desayunar todos juntos. Y era muy común que al salir alguien de su habitación para ir al baño, lo encontraran sentado en el comedor. Cuando lo vi sentado en el comedor por medio del espejo, créanme que no me dio nada de miedo, ya que en ese momento todo fue tan natural que realmente no recordaba que mi abuelito había fallecido. Y cabe aclarar que la apariencia que él tenía no era aterradora para nada. Era la misma apariencia que tenía cuando estaba con vida. Así que realmente cuando lo vi, no me asusté, ya que ante mis ojos estaba viendo a mi dulce y tierno abuelito. Mi gran cariño y amor de nieta no me permitieron verlo con extrañeza o miedo. Cuando lo vi, lo saludé de manera normal, sin voltear hacia atrás, únicamente mirándolo por el espejo. Y le dije: «Buenos días, abuelito. ¿Cómo amaneció?». Bajé la mirada, enfocada en seguir lavando mis manos, cuando en eso, al cerrar la llave del lavamanos, me llegó repentinamente el recuerdo a mi mente de que un día antes lo habíamos velado y enterrado. Ahí fue cuando sentí un terrible escalofrío. Rápidamente volteé hacia atrás y hacia la silla donde lo había visto sentado, pero ya no estaba. Ni siquiera la silla estaba fuera de su lugar. No había nadie. Todo estaba en su sitio. Volteé hacia el espejo del lavamanos y no había nada. Realmente me exalté. No podía explicarme qué había sucedido, ni cómo es que había pasado. Rápidamente me apresuré a ir a la habitación donde estaba mi familia.
Llegué y cerré la puerta. Todos estaban dormidos. No sabía qué hacer. Seguía sintiendo escalofríos, y no tanto por haber visto a mi abuelito, sino por recordar que ya no estaba con vida. Pasó alrededor de 1 hora, y del segundo piso bajaron más familiares a desayunar. Después despertó mi familia. Se arreglaron y salimos a desayunar junto con ellos. Yo no podía dejar de pensar en lo que había visto, pero no dije nada. Pensaba que tal vez había sido solo una ilusión o un juego de mi mente, debido al cansancio y a la tristeza que cargaba desde su partida. El día transcurrió con normalidad, aunque yo no pude evitar observar detenidamente cada rincón de la casa, como si esperara encontrar nuevamente algún rastro de él. Fue hasta días después, mientras conversaba con mi mamá, que descubrí que yo no había sido la única en vivir algo similar. Mi mamá me contó que esa misma noche del 8 de enero, cuando todos dormían, también tuvo una extraña experiencia. Ella se levantó para ir al baño, y mientras se lavaba las manos, vio de reojo la figura de mi abuelito parada en las escaleras que llevaban al segundo piso. Ella sabía que no podía ser real, pues estaba plenamente consciente de su fallecimiento. Aún así decidió no voltear. Solo terminó de lavar sus manos y simplemente regresó rápidamente a la habitación, sin decirle nada a nadie en ese momento. Esas experiencias fueron muy impactantes para nosotras, y creíamos que todo se debía a su reciente fallecimiento y que él aún estaba despidiéndose de todos nosotros. Por lo tanto, creímos que con el pasar de los días, él dejaría de aparecerse en esa casa. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que estábamos muy equivocadas. Ese mismo año 2021, pero ya en diciembre, mi familia y yo volvimos a San Miguel Ameyalco para asistir a una posada familiar. Decidimos hospedarnos en la casa de mi abuelito, la cual había estado deshabitada desde su fallecimiento. Y aunque la idea me generaba cierta inquietud, me tranquilizaba saber que todos estaríamos juntos. Sin embargo, cosas muy extrañas volvieron a suceder. La primera noche de nuestra estadía, mi papá se levantó alrededor de las 4 de la madrugada para ir al baño. Según nos contó al día siguiente, al salir del baño, le pareció ver a mi abuelito de pie junto al comedor. Mi papá, incrédulo, volteó para cerciorarse, pero ya no había nadie. Y aunque trató de convencerse de que había sido un error, no pudo evitar sentir un ligero escalofrío mientras regresaba a la habitación. Pero lo más sorprendente ocurrió esa misma mañana. Mi hermana, que salió del cuarto para ir al baño poco después del amanecer, tuvo una experiencia que confirmó nuestras sospechas. Al abrir la puerta de la habitación, vio claramente a mi abuelito sentado en la misma silla del comedor donde yo lo había visto meses atrás. Pero ella no lo vio a través del espejo como yo. Ella lo vio directamente y dijo que su postura era idéntica, con los codos apoyados en la mesa y el mentón descansando sobre sus manos, como si estuviera esperando pacientemente a que todos despertáramos. Mi hermana, impactada, volvió la mirada por un segundo para cerrar bien la puerta, pero cuando regresó la vista al comedor, ya no había nadie. Dijo que no sintió miedo, pero no pudo evitar quedarse pensativa
tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Han pasado 4 años desde aquel enero del 2021, pero los recuerdos de esos momentos siguen tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Y estas experiencias, aunque llenas de misterio, me reconfortan de alguna manera. Me gusta pensar que mi abuelito, Narciso Alejandro García, no nos ha dejado del todo, que su amor y su cuidado siguen presentes, aunque sea de formas que no podemos comprender del todo. Lo que nos parece bastante sorprendente es que a los 4 se nos presentó. Este relato está dedicado a él, un gran hombre y un gran abuelo, que ahora descansa junto a mi abuelita en el cielo. Ambos tienen un lugar muy especial en mi corazón, y siempre recordaré el último cumpleaños que compartimos con él. Una hermosa sorpresa que llenó su rostro de felicidad. Muchas gracias, amigos de Frecuencia Paranormal, por permitirme compartir esta experiencia. Les deseo mucho éxito en todos sus proyectos. Con cariño, Betsy. Muy buenas noches, amigos de Frecuencia Paranormal. Me llamo Laura Cecilia Aguilar y esta noche quiero compartirles una experiencia que le ocurrió a mi mamá hace muchos años, mucho antes de que yo me casara y formara mi propia familia. Sin embargo, es una experiencia que a día de hoy no dejamos de platicar en nuestras cenas o reuniones. Mi mamá siempre ha tenido problemas de insomnio. Siempre le ha costado bastante trabajo conciliar el sueño. Y una de esas tantas madrugadas en las que estaba luchando por quedarse dormida, ocurrió algo muy extraño. Esa noche, nuestra perrita, llamada Norvac, comenzó a ladrar sin parar. Pero sus ladridos no eran normales. Había algo diferente en el tono. Algo que transmitía alerta, como si intentara advertirnos de algo. Mi mamá estaba exhausta, acostada con los ojos cerrados, intentando ignorar los ruidos. Pero aquellos ladridos constantes no la dejaban relajarse. Parecía evidente que algo, o alguien extraño, estaba merodeando afuera de la casa. Finalmente decidió levantarse de la cama y caminar hasta la sala para asomarse por la ventana. Quería entender qué estaba molestando tanto a Norvac. Desde donde estaba, podía ver la parte delantera de la casa, donde hay un pequeño cuarto construido con maderas de cimbra, el cual conecta directamente con el portón que da hacia la calle. Ese cuarto lo utilizamos como bodega y para guardar las jaulas de los pajaritos que tanto le gustaban a mi mamá. La puerta casi siempre quedaba abierta porque es un espacio muy poco importante, un rincón que no solemos frecuentar por las noches. Norvac seguía ladrando de manera insistente, mirando fijamente hacia aquel cuarto oscuro. Mi mamá, aunque cansada, observó con más detenimiento. Al principio pensó que quizás Norvac le ladraba a una bolsa negra que estaba tirada en el suelo, cerca de la entrada. Pero algo la hizo mirar más allá. Y fue entonces cuando lo vio. Ahí, en el marco de la puerta de aquel pequeño cuarto, había una figura. Pero no era algo normal. No era alguien a quien pudiera reconocer.
Era una figura pequeña, completamente blanca, sin rasgos visibles. No tenía rostro, no se veían detalles. Era como si estuviera cubierta por una tela uniforme que lo envolvía todo. Pero lo más inquietante de todo era que esa figura flotaba. Sí, flotaba a unos centímetros del suelo, inmóvil, como si estuviera observando fijamente a Norbak, pero siendo completamente ajena a sus ladridos. Mi mamá se quedó paralizada por un momento, tratando de procesar lo que veía. Lo curioso es que no sintió miedo en ese instante. Más bien, la curiosidad fue más fuerte que cualquier otra emoción. Algo en ella le impulsaba a salir, a entender qué era lo que estaba viendo. Mientras tanto, Norbak continuaba ladrando, pero había algo en sus ladridos que delataba miedo. Nuestra perrita claramente percibía algo que mi mamá no podía entender del todo. Con un nudo en el estómago y una mezcla de valor y desconcierto, mi mamá salió de la casa. Dio unos pasos hacia el cuarto, con Norbak siguiéndola de cerca, pero dijo que a medida que se acercaba, la figura se fue desvaneciendo poco a poco. Su color blanco brillante se apagaba, como si la oscuridad misma se la estuviera tragando. Mi mamá pudo ver cómo la figura desaparecía completamente. En ese mismo instante, Norbak dejó de ladrar, como si la desaparición de aquella cosa hubiera aliviado su ansiedad. Era claro que ella también la podía ver. Mi mamá se quedó de pie, mirando la puerta del cuarto, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Finalmente regresó a la casa. Sin embargo, al intentar volver a la cama, Norbak comenzó a ladrar de nuevo, pero esta vez con mucha más insistencia. Fue en ese momento cuando mi mamá realmente procesó lo que había visto. Un escalofrío intenso recorrió todo su cuerpo y sintió cómo la piel se le erizaba. Aunque en el momento inicial la curiosidad había superado al miedo, ahora, al recordar aquella figura blanca flotando, el temor comenzó a invadirla. Para no enfrentarse sola a esa sensación, ni volver a encontrarse con aquella presencia, decidió despertar a mi papá. Amor, amor, levántate y ve a cerrar la puerta del cuarto, porque la perra no deja de ladrar y no puedo dormir. Le dijo con voz temblorosa, tratando de sonar calmada. Sin embargo, no mencionó nada de lo que había visto. Mi papá, aún medio dormido y sin cuestionar nada, se levantó de la cama. Caminó hacia la puerta del cuarto para cerrarla, mientras Norbak seguía ladrando sin parar. Y cuando regresó a la habitación le dijo: "No entiendo por qué está tan inquieta. No hay nada raro allá afuera". Mi mamá prefirió guardar silencio y no decirle lo que había visto. Decidió que era mejor no alarmarlo en ese momento. Al día siguiente, mientras cenábamos, mi mamá nos contó todo lo que había pasado, desde los ladridos de Norbak hasta la extraña figura blanca que flotaba frente al cuarto. Y mi papá, algo molesto, le reclamó por qué no le había dicho nada de lo que había visto antes de mandarlo a aquel cuarto. Mi mamá solo respondió que no quiso asustarlo. Intentando comprender qué podría haber sido aquella figura, comenzamos a recordar lo que sabíamos sobre la historia de esa casa. Resulta que antes de que nosotros llegáramos y usáramos ese cuarto como bodega, los antiguos dueños rentaban ese pequeño espacio.
Se cuenta que ahí llegó a vivir una pequeña familia de escasos recursos. Ellos tenían un niño pequeño llamado Gerardito, quien, según nos contaron, enfermó gravemente y falleció en ese mismo cuarto. Por lo que desde aquella noche creemos firmemente lo que vio mi mamá. Fue el espíritu de Gerardito. Sin embargo, lo extraño es que aún sabiendo o creyendo que se trataba de él, ninguno de nosotros siente miedo. Desde entonces no hemos percibido su presencia como algo malo o energía negativa. Nunca hemos sentido que quiera hacernos daño. Por el contrario, creemos que de alguna manera Gerardito cuida de nosotros. Han pasado ya 15 años desde esa noche, y aunque nadie más en la familia ha visto algo similar, mi mamá recuerda ese momento como si hubiera ocurrido ayer. Espero que esta historia les haya gustado. Nosotros amamos su canal y lo escuchamos todas las noches. Se ha convertido en parte de nuestra rutina para relajarnos antes de dormir. Muchas gracias por compartir estas historias que tanto nos acompañan. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.